Horas antes de que Marcelo inaugurara, los ingenieros de emergencia tuvieron que cambiar 900 metros de riel que el tren había destrozado, hecho pedacitos. Se firmó ese contrato, Marcelo Ebrard empezó a pagar los trenes, continuó pagándolos Mancera, los sigue pagando Claudia y los va a seguir pagando la próxima administración. Y cuando se termina, el gobierno de la Ciudad de México está obligado a comprar. Hay informes de propio CAF cuando dice, es que esto es insostenible, ya los trenes ya no pueden circular bajo estas condiciones. En la administración de Claudia le encargan, esta obra está sostenida con alfileres. Y la administración de Claudia dejó de revisar esos alfileres y se le cayó. Amigos de Código Magenta, pues hoy estamos de fiesta porque tenemos a nuestra admirada colega Isela Lagunas aquí con nosotros presentando pues su bebé, Sí. Su bebé, que es un libro llamado Línea 12, Crónica de una tragedia anunciada. Este libro que acaba de salir en medio del drama que todavía se debate, Isela, de qué pasó en esa línea 12 y quién mejor que tú, que te tocó en los tiempos de Reporte Índigo cuando estábamos trabajando en conjunto en esa publicación, pues ser quien hable de esto, porque si ustedes no recuerdan, se los voy a recordar, Isela fue la periodista que le puso el dedo en la llaga a la línea 12 del metro. Bienvenida, Isela. Muchas gracias. A ver, platícanos qué te mueve a hacer este libro. Gracias, Ramón. Bueno, pues este libro, tú conoces muchos detalles desde adentro, eres protagonista incluso de la historia, Ramón, porque todo empezó a originarse cuando estábamos en Reporte Índigo. Te acordarás que alguna vez en una de estas reuniones yo llegué diciéndote, oye, obtuve un informe que es demoledor. ¿De qué? Bueno, pues ese informe que estaba etiquetado en todas sus páginas como confidencial, advertía ya que la línea presentaba grandes fallas, estaba destruyendo los rieles, pero tres cosas contundentes. Decía que podía descarrilarse, Sí. decía que no era apta para que transportara pasajeros y advertía que de no hacer algo podría ocurrir una gran tragedia que finalmente ocurrió la noche del 3 de mayo, ¿no? Recuerdo que tú decides publicar eso en una gran portada llamativa. Bueno, una primera gran portada. Una primera. De muchísimas que siguieron después. Sí. Porque nadie se atrevía en ese momento, recordemos a nuestro auditorio, que en esa época, pues la línea 12 era la línea de oro, le llamaban. Bueno, era la línea de oro y era el orgullo de Marcelo Ebrard y era lo que se planeó para catapultarlo a sus aspiraciones presidenciales. Y casi originalmente cuando sacamos esas primeras revelaciones, que como tú bien lo dijiste ahorita, eran secreto de Estado, guardadas a 5 cajones, pues todo el mundo hablaba casi de una conspiración. Así es. Y tú y Reporte Índigo y todos ahí nadamos en contra de la corriente para revelar qué encontraste. A ver, ahora que tú haces el balance en este libro, Isela, ¿qué es lo que tú puedes decirle a nuestro auditorio? ¿Qué pasó con la línea 12? ¿Dónde están los pernos sueltos de la línea 12? Yo creo que el interés, el proyecto genuino de llevar un transporte masivo a esa zona de la ciudad, a esa zona de Iztapalapa y de Tláhuac, es muy válido. Es una zona que por años ha estado muy relegada y que tiene una demanda increíble de personas que se tienen que trasladar desde esa zona de la ciudad al centro de la capital y ello les lleva 3 horas para llegar de su casa a la ciudad. Ir a la Nopalera, ir a Tláhuac, donde se cayó la línea, es como si viajaras a Acapulco. O sea, está lejísimo, pues, ¿no? Entonces sí, pues la línea fue recibida como un gran regalo para toda esa población. Sin embargo, yo creo que desde que llega Marcelo, se fija como gran plan la construcción de esta obra.
pero se tomaron decisiones muy precipitadas. Él estaba construyendo una línea 12, la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, y le ganaron los tiempos, ¿no? A ver, cuando dices le ganaron los tiempos, es porque en ese momento Marcelo estaba inmerso también en la lucha sucesoria presidencial de aquel entonces, que decían, tenemos que terminar la obra para que no digan que la dejamos inconclusa. Claro, no, o sea, su prioridad no era nada más empezar la construcción, sino dar ese gran mensaje de que él había dejado heredado a la ciudad esta línea tan importante. Entonces, en las conversaciones que empiezan a tener los del Proyecto Metro, que Proyecto Metro es independiente al sistema de transporte colectivo Metro. Proyecto Metro es la figura que él crea, y ahí pone a Enrique Orcasitas, uno de sus funcionarios de todas las confianzas, y que dicho sea de paso, tenía en la constructora ICA a Luis, su hermano, que era uno de los directivos. Ajá, interesante punto, porque entonces tenemos a un directivo que está dentro del gobierno ligado a ICA. De sangre, sí, con ICA, uno de los participantes del famoso consorcio. Así es. Desde ahí se empieza a acusar de que hay un conflicto de interés, ¿no? Porque por un lado tenemos a Orcasitas, que era el que iba a otorgar los contratos a diestra y siniestra, ¿no? A través de Proyecto Metro. Quiero decirte que la Secretaría de Obras y el sistema de transporte colectivo Metro quedaron fuera del otorgamiento de contratos. Quien lo hacía fue Enrique Orcasitas, ¿no? Ya. Entonces, y empezamos a ver que hay una serie de correos que yo empiezo a obtener de ingenieros que bajaban todos los días a las vías y decían, algo está pasando. Se aproximaba octubre de 2012 cuando Marcelo se había fijado inaugurar. Entonces, ellos se mandaban correos de decir, algo está pasando con el tren porque nos está destrozando los durmientes, ¿no? Quiero decirte que horas antes de que Marcelo inaugurara, los ingenieros de emergencia tuvieron que cambiar 900 metros de riel que el tren había destrozado, hecho pedacitos. A ver, Isela, estás diciendo que en ese reporte que tú obtuviste en aquel entonces para Reporte Índigo, básicamente se dio una negligencia abierta y un ocultamiento intencional de algo que debía haberse por una forma suspendido la inauguración. Uh-huh. Sí, yo creo que ellos intentaban hacer que esto era tan grave, reducirlo, bajarle el volumen. Uh-huh. Y te digo porque cuando publicamos esa portada de peligro en la línea 12, en Reporte uh-huh. de Índigo, días después, Miguel Ángel Mancera acelera y cierra el tramo elevado, ¿no? Esa portada los encajonó, Ramón, ¿no? Claro. Sin duda ya lo venían pensando, pero querían tener un control de daños y esa información no había salido. Cuando sale este informe, a los días siguientes el gobierno de Miguel Ángel Mancera cierra el tramo elevado. Entonces Marcelo tiene que salir, ¿no? Ya no era jefe de gobierno, recordemos, el cierre se da en el gobierno de Mancera. Marcelo tiene que salir a dar la cara respecto a por qué se tuvo que cerrar la línea 12. En ese momento, Ramón, aparece Marcelo, pues primero contigo, ¿no? Buscando un derecho de audiencia, claro. Y te dice que pues le demos réplica, oportunidad de manifestarse, cosa que siempre ¿Cómo había... se debe hacer? Sí, claro, y cosa que siempre habíamos buscado, pero que ellos ignoraban, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento te dice que busquemos a un personaje clave. Dice, para todas las respuestas de eso, tienen que buscar a un personaje clave. Dice, cada vez que ella quiera publicar algo, que busque a Enrique Orcasitas. Claro. Uh-huh. Me reúno yo con Enrique Orcasitas ahí en un café de Polanco, ¿no? Y llega el ingeniero Orcasita, que hoy tiene orden de aprehensión, llega pues molesto, prepotente, pensó, no sé, que se trataba de un ardid, como ellos lo quisieron pintar. Claro. Se da cuenta de todos los oficios, correos internos que tengo entre los ingenieros. O sea, ellos no imaginaban que tú tenías todo ese acervo de información que comprobaba lo que estabas diciendo. Lo que estaba pasando, dicho por sus propios ingenieros. Así es. Entonces él dice, no, lo que tú tienes son de ingenieros menores, lo intenta minimizar y jamás le vuelvo a ver la cara.
ese portavoz o ese vocero que designó Marcelo, jamás. Nació y murió el mismo día. Nació y murió. Marcelo tiene que salir, da unas conferencias para fijar postura, empieza el encontronazo con Miguel Ángel Mancera, pero yo recuerdo, Ramón, que iba a las conferencias, yo ya llevaba un mes publicando de eso, claro, y levantaba la mano y él me ignoraba. No quería responder porque sabía que habíamos publicado ya contratos, advertencias, documentos. Entonces me acerco a una de sus colaboradores muy cercanos, a René Cervera, y le digo, ¿por qué se niega a hablar conmigo? Me dijo, déjamelo hablar. Él me cita ese año de 2014 en sus oficinas de la Colonia Condesa, en la calle de Alfonso Reyes, cerca de la medianoche. Y me dice, Marcelo, ahí vamos a hablar, ¿no? Entonces yo llego con estos correos para que él supiera lo que, por si no le estaba llegando, si a ese nivel no le estaba llegando. Que supiera que estaba sustentado lo que estaba diciendo. Exacto, que ya los ingenieros estaban advirtiendo cosas terribles, ¿no? Decían que ya no podían dar el servicio, que era insostenible el abrir la línea 12 del metro, ¿no? Entonces llego y lo primero que me dicen, nos saludamos, ahí está bastante cronicada esa reunión, nos saludamos, nos conocíamos desde hace mucho tiempo porque yo lo había cubierto desde el Universal, ¿no? Entonces le digo, oiga, pues gracias por recibirme, yo tengo mucho interés en que usted lea los correos que están enviando los ingenieros. Y él voltea y me dice, ¿y me va a escuchar o va a seguir publicando únicamente la versión del ingeniero? Con eso se refería a su idea del complot. Él seguía sosteniendo que nada de la investigación era real y que todo era orquestado por Joel Ortega Cuevas, que estaba al frente del metro y con quien él tenía un conflicto desde hace muchos años por el tema de otra tragedia, del News Divine. Cranean ahí sus historias, ¿no? Entonces él se monta en esta idea del complot. Y por eso en ese capítulo digo, Marcelo no quiso escuchar, ¿no? Claro. Porque ese día se levanta. La única prueba que me da y que también a ti te hizo llevar son las certificaciones que permitían que esa línea operara, pero él nunca aclaró que las certificaciones no eran para la obra civil. Esas certificaciones internacionales eran que el sistema electromecánico estaba bien. Electromecánico, esa parte recuerdo que en aquella época se reveló muy claramente que no era para todo el sistema. Así es, ¿no? Entonces seguimos con toda esta situación, seguimos en Índigo, tú me permitiste publicar pues por más de un año todo, y donde empezamos a hablar de muchas otras vertientes que tenía la línea 12. Por ejemplo, que se había construido con unas curvas tan estrechas, que el pesado tren de CAF que al final llegó, porque históricamente se le compraban a Bombardier. A ver, recuérdale al público en síntesis, ¿cuáles fueron los pasos que hicieron que esta línea se descarrilara y terminara en tragedia? Bueno, el entonces director del metro de Marcelo, que es Francisco Bojorquez, le envía un documento cuando estaban decidiendo por qué trenes comprar, neumáticos o rodadura férrea. Entonces, hay un oficio histórico del 2000. Neumáticos, recordemos, es básicamente lo que tienen todo el sistema metro en la Ciudad de México. Todo excepto la línea 1. Todo excepto la línea A. Esa es la que tiene férreos, ¿no? Pero todos los demás, neumáticos, ¿no? Entonces, están en esta discusión de qué tipo de trenes comprar y su ingeniero le advierte, dice, vayámonos a la segura. Compremos trenes neumáticos porque los férreos podrían llevarnos a un accidente de gran envergadura que comprometa toda nuestra administración. Porque el sistema con las curvas que tenían tan pronunciadas y demás no era propicio para tener este tipo de rodamientos metálicos. Así es. Sin embargo, ellos sacan de la negociación a Bombardier y empiezan a tener unas negociaciones con una empresa de origen chino, Norinco, que tenía su sede ahí sus oficinas ahí en la Ciudad de México, y yo me encuentro que en los mercados asiáticos, Norinco en el 2009 ya estaba dando por hecho que ellos habían ganado el contrato. Me recuerdo cuando me llevaste ese documento diciendo, mira, ya está dicho y aquí ni lo sabemos. Así es, y aquí no lo sabemos. Entonces,
Cuando publicamos también eso, Bombardier y otras empresas se inconforman ante la Contraloría. Para eso te voy a decir que hoy el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, muy personaje importante en este... Claro, personaje importante en el tema de los trenes, y que en ese tiempo mandó también, me escribió diciéndome, eres una mentirosa, es que no entiendes ni con manzanas, me dijo. Así es. Entonces, porque yo ya había sacado todo lo que era el sobreprecio de los trenes, ¿no? Claro. Se cae la negociación con los chinos. A ver, nomás para aclararle al auditorio, ¿cuál era el papel aquí de Mario Delgado? Si Mario Delgado era el secretario de Finanzas. Era el secretario de Finanzas. O sea, no era un técnico, no era el director del metro. ¿Por qué en sus manos cae la decisión final de hacer una transferencia de proveeduría? Porque ellos en esa área se encargan de elaborar el mecanismo con el que van a rentar. Ya. Todos los trenes de la Ciudad de México se compraban. Los de la línea 12 son los primeros en ser rentados. ¿Y por qué? Porque la gente, el equipo de Mario Delgado y él mismo idean una herramienta financiera que se llama PPS, que es un servicio de promoción y de pago a largo plazo. Él dice, su argumento es que resultó más caro, que esos trenes los compró más caros, que porque le incluían el mantenimiento. Pero yo tengo cotizaciones de lo que les vendía Norinco con mantenimiento también. Norinco, vamos a aclarar, era la primera empresa que fue considerada la China que dijiste ahorita, que ya se daba porque ellos ya traían el contrato en sus manos. Finalmente no cayó con ellos y terminó con los españoles de CAF. Exactamente. Y hoy por hoy, Ramón, hay un contrato entre la española CAF y otra empresa que inventan en esos años, que se llama Provetren. Entre ellos dos hacen un contrato privado, españoles, manejados por Max Zurita, que es el director general de CAF, donde uno dice, tú los construyes y yo te los compro. El precio de esos trenes es de $500 millones. Mario, y hoy lo seguimos pagando en $1,580 millones. O sea, la hechura de esos trenes eran 500 millones, pero el estilo con el cual se hizo la proveeduría, que es el PPS famoso, el costo llevado al tiempo que dura el contrato es de 1,500 millones. 1,580 millones de pesos, que dicho ¿Y sea cómo de paso, justificaba en ese entonces Mario Delgado ese crecimiento? Que no tenían dinero para pagar en efectivo, y el aumento en el precio era porque el contrato de los trenes incluía el mantenimiento. O sea, básicamente cambiamos un contrato de un pago de contado por una especie de arrendamiento o leasing, claro, de los trenes, ¿sí?, con un sobreprecio para incluirle de una vez cualquier cuestión que les pudiera pasar. Yo te quiero decir que desde que se firmó ese contrato, Marcelo Ebrard empezó a pagar los trenes, continuó pagándolos Mancera, los sigue pagando Claudia, y los va a seguir pagando la próxima administración, porque el contrato se termina hasta el 2026. Y cuando se termina, el gobierno de la Ciudad de México está obligado a comprarlos. Todavía hay que comprarlos. Todavía hay que comprarlos. Qué interesante. A ver, pero adicionalmente a todo este cambio de los rodamientos, primero de los trenes, de los rodamientos, de que del cambio de Bombardier a Norinco, de Norinco a CAF, se vino un tren ya pesado, que no estaba listo para estar o someterlo a las vías que se hicieron. ¿Qué cosas encontraste tú en lo de las vías, en los pernos, en las cuestiones? Porque esto de los famosos pernos que hoy salen, los peritajes hablando de ellos, tú ya los mencionabas desde entonces. Claro, son varios momentos. Al principio se presentó en la línea 12 un fenómeno que en ingeniería le llaman desgaste ondulatorio. Y se presenta en todas las líneas del mundo. Sin embargo, la línea 12 se estaba presentando un desgaste ondulatorio acelerado. Es decir, más tardaban los ingenieros en cambiar los rieles que el tren en volver a destrozarlos. En la administración de Miguel Ángel Mancera se hace un reperfilado de ruedas que hace que la rueda, que es tan dura para un riel tan blando, ya no lo destroce con tanta velocidad.
Sin embargo, en el 2017 viene el gran sismo de septiembre de 2017 que deja muchos muertos en la ciudad, y en ese momento la administración de Mancera manda a que se revise toda la línea 12. Para ese momento estaba al frente Jorge Gaviño, al frente del metro, ¿no? Manda una revisión y encuentran en particular una columna con muchos daños, que es la columna 69. Al revisarla, hace falta de acero. Mandan a hacer un estudio muy puntual con una empresa. Esa columna 69 está en el tramo construido elevado por Carso, el grupo Slim. Sí, totalmente. La línea 12 tiene 23 estaciones, ¿no? Todo el túnel le correspondió construirlo a ICA y todo el tramo elevado es de Carso. La columna 69 está en ese tramo de Carso. Dicho por Gaviño mismo, ahora que lo entrevisto, dice que encuentra que esa columna está muy deteriorada, le hace falta acero, pero en un estado emergente también, ¿no? Y contacta a la gente de Slim y les dice, se tienen que hacer responsable, y Slim, sí, pero bajita la mano, ¿no? Claro. Slim se hace responsable de otra vez rehabilitar. Desde aquel entonces. Desde 2017. Y más adelante, en las curvas 11 y 12, que históricamente habían sido las más afectadas por el desgaste ondulatorio, porque ahí hay unas curvas muy pronunciadas, ya presentaban en ese 2017 una como pendiente, como si se estuviera venciendo. Así es. En ese mismo año, el organismo Metro empieza y se hace la rehabilitación. A lo que voy es que ya no eran solamente lo que hacían los trenes allá arriba con el riel, ahora sí ya era la estructura. Hay informes de propio CAF, cuando dice, es que esto es insostenible, ya los trenes ya no pueden circular bajo estas condiciones. CAF mismo dice. CAF mismo, CAF mismo, o sea, no se niega. Sea, no se escucharon las voces de alerta. O sea, y venían de todos lados, venían de los ingenieros de ICA, que cuando ya ven el problema, ellos a manera de defensa dicen, cuando los trenes se pusieron encima de las vías, nosotros ya estábamos ahí. Es decir, la vía ICA llegó primero. Y después nos montaron un tren diferente al que nos habían avisado. Interesante. Entonces, esa era otra gran advertencia, ¿no? Otra era los que día a día, la administración de Mancera, como para marcar responsabilidad, porque cerraron la línea 12, entregaron un informe pormenorizado a la entonces Contraloría, donde decían paso a paso todos los daños que se estaban presentando. Y ahí había un conflicto, porque ese año de mantenimiento todavía no le correspondía al metro. Ese primer año le correspondía al consorcio ICA Carso Alstom hacerse responsable del mantenimiento. ¿Y no lo hicieron? Lo que pasa es que ellos empezaban a argumentar que ya eran daños que no les correspondían porque los estaba generando un tren. Ya. Un tren que no les habían avisado que iba. Entonces decía, es que si vamos a seguir haciendo, no nos deslindamos. Sí, recordemos que en ese entonces hubo una negociación. Exacto. Ya con Mancera de cuál iba a ser el monto del daño reparatorio. Exacto. Del consorcio. Decía, es que si seguimos dándole mantenimiento, ya ahora sí tiene un costo. Sí. Porque se sale de lo que está contemplado dentro del contrato. Y entonces ahí es donde empieza el sálvese quien pueda. ¿Qué hay del famoso asunto de los pernos, Isela? Mira, el tema de los pernos sí. Es la parte que arroja la empresa DNB, que por supuesto, yo insisto en que ellos encuentran que no hay pernos en la estructura, igual en ese tramo que le corresponde a ICA, pero yo al hablar con diferentes ingenieros que estuvieron dentro de la administración y que están afuera de la administración, me dicen, sí, sin duda, pero una cosa así no pudo haber ocurrido solo por los pernos, ¿no? Y hacen bromas y dicen memes, etcétera, etcétera. Dice, hay que fijarnos por cuánto tiempo ese pesado tren cimbró la estructura, de tal manera que debilitó ya toda la construcción. También se habla mucho, tú lo comentaste ahorita, pero se habla mucho también de que hubo
en los ingenieros del Grupo Carso un deseo de ahorrarse costos y de bajar el radio entre concreto y acero. ¿Qué se vio de eso? Bueno, eso se demuestra en la revisión que se hace en el 2017, donde la columna 69, que era la más dañada, lo que encuentran es una falta de acero, ¿no? Y se presume entonces que otras columnas podrían tener cosas similares. Claro, aunque... ¿Y esta columna qué columna es? La del colapso. Esta columna, fíjate, esta columna no es donde está la 69. Está la columna 12 y 13, que es donde se cae el metro. Ya. Está más adelante, lo que nos indica que el mal puede estar... Hay un patrón que puede seguir. Ahora bien, hay una voz que me encontré, un testimonio de un ex trabajador de ICA, que dice que a él le tocó trabajar en el tramo del túnel, que es Mexicalcingo, y él me dice, yo trabajé, el ingeniero de ICA bajo el que yo estaba, bajo sus órdenes, no alcanzó a poner el colado en esa estación del túnel. Yo pido al gobierno que revisen porque ahí no se echó el colado y puede ser otra tragedia. Cuando ingenieros civiles dice que ya revisó y que el túnel no tiene ningún problema. Entonces yo creo que el gobierno de la ciudad, pues por supuesto, está contratando a los mejores expertos del país. Claro. Y en este momento y después de la tragedia en el que perdieron la vida estas 26 personas, no puede ser otra vez caso omiso a estas voces que quieren alertar de otros puntos. A ver, Isela, en esta obra tuya, en este libro, básicamente yo creo que eliminas de una u otra forma esa disputa que hay, que es más de una disputa política entre qué es el origen, porque Marcelo Ebrard insiste en que fue la falta de mantenimiento tanto de Mancera como de Claudia Sheinbaum, mientras que Mancera y Sheinbaum dicen, perdón, a nosotros ya nos será un problema. Lo que tomamos lo estamos tratando de sacar lo mejor posible y se nos colapsó la línea, es porque ahí hay fallos estructurales que nada tienen que ver con darle mantenimiento. Mira, yo explico esta parte de los 3 sexenios que se están aventando la bolita de esta manera. Se construyó mal la línea. Mancera detecta y cierra, pero no hace una investigación a fondo. Nunca vimos a un culpable, por eso... Sucumbe a las presiones políticas. Exacto, sí, Mancera estaba muy presionado. Gran parte de su sexenio se la llevó en esta polémica y confrontación con Marcelo Ebrard, ¿no? Que dicho sea de paso, pues era su padrino político, claro, ¿no? Y luego, en la administración de Claudia, le encargan, esta obra está sostenida con alfileres. Y la administración de Claudia dejó de revisar esos alfileres y se le cayó. O sea, tú sí le otorgas a Claudia una parte de la... Bueno, no tenían al responsable de mantenimiento. Tú recordarás que Florencia Serranía sale y da esa frase demoledora de diciendo, no, yo aquí ya nada más soy la directora del metro. Nada más. Nada más. Y por un año estuvo acéfala ese espacio cuando tienes una bomba de tiempo, que es la línea 12, que no te podías dar el lujo de descuidarla. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido en que ellos siguieron el protocolo, pero un año sin un responsable de mantenimiento deja mucho que desear, ¿no? Así es. A ver, Isela, cuando revisas tú ya el contexto final del libro y lo pones a tragaluz contra lo que se ha venido diciendo, por ejemplo, que el propio ingeniero Carlos Slim se haya autoexculpado, haya dicho que, bueno, él no tiene la culpa, pero como quiera va a reparar, y no ha habido ninguna autoridad que le ponga una raya y decir, a ver, aquí hay un problema serio. Cuando vemos, por ejemplo, que las familias, las familias que pues recibieron un golpe tremendo al perder un ser querido, que como bien lo dijiste una vez, esa gente iba únicamente a trabajar. Exactamente. Mira, ¿Qué te deja a ti ya como conclusión cuando ves a la distancia tu investigación y cuando ves hoy el quehacer y el parecer de los políticos, no solamente del gobierno del Distrito Federal, sino del gobierno de la Cuarta Transformación? Mira, me deja la impresión de que no vamos a ver a ningún político de talla
detrás de la cárcel por estos 26 muertos, ¿no? No vamos a ver a un Marcelo Ebrard atrás de la cárcel por esto, ¿no? No vamos a pesar de que Marcelo, cuando se fue a París, pues se fue precisamente por esta situación de que se sentía que el metro se le venía encima, no que el mundo, pero que el metro se le venía encima. Así es. Yo creo que hay ahí un acuerdo. Esa ocasión que sale el ingeniero Slimni a decir, como muy dócilmente, a decir que él se va a hacer responsable de la reparación. Sí, una cosa es salir a decirlo, pero se desmarca. No fuimos responsables, pero nosotros las vamos a reparar. Yo irónicamente digo en el libro que es como caer parado, porque se va a ser responsable de la línea 12, pero una semana después, 2, se da a conocer todos los millones que va a recibir en contratos para la construcción del Tren Maya. Curioso que a una persona que se le haya colapsado, a una compañía, una empresa propiedad de esa persona que se le colapsó el metro, se le está otorgando otra obra ferroviaria que podría tener consecuencias similares, puesto que ya está claro que hubo negligencia de sus trabajadores. Así es. Ahora bien, una cosa es salir a decir que va a reparar la línea 12 y otra es, ante el juzgado, hacerse responsable de su obra, porque eso implica la reparación a todas las víctimas. Y ahorita hay un juego ahí perverso con las víctimas. Desde origen te quiero decir que las víctimas han padecido y han pasado... ¿Has hablado tú con alguno de ellos? Claro. ¿Qué te dicen? Aquí hay testimonios. Hay testimonios muy dolorosos, Ramón. La verdad es que yo abro con una historia que es de la mamá de Brandon, el menor de las víctimas. Recuerdo. Y yo te quiero decir que la señora es, si no es que la única víctima, que se ha negado a recibir del gobierno un solo peso. No ha recibido ni un peso. Pues porque ella realmente dice, yo no quiero dinero, yo quiero ver que me digan quién está preso por la muerte de mi hijo. Ella es de la única que se ha mantenido ahí. Y después tenemos otros testimonios muy dolorosos, que es de la señora Bernarda, que pierde a su hija Nancy, y que queda con muchos daños su hija Tania. De verdad que cuando yo regresaba de escucharla, es impactante. Dice que cuando ella entró a la morgue improvisada de la Fiscalía de Iztapalapa, vio esa morgue llena de cadáveres. Y cuando le dicen, esa es tu hija, jala la sábana y a Nancy le encuentra sus brazos pegados con Durex para que no los perdiera. Algún rescatista se los pegó con Durex para que, dentro de la medida de lo posible, entregaran el cadáver completo. Perforaciones en la cabeza por los fierros, ¿no? Su hija sobreviviente habla de que se fue a rastras adentro del vagón, pensando en alcanzar una mochila, y que lo que agarra al final, cuando alcanza ese bulto, son un montón de intestinos. Y esa niña... Cruda realidad. Y esa niña, todavía oficialmente creo que ni le avisan, pero ella, según los diagnósticos médicos, de acuerdo al daño que ha tenido en su cuerpo, en su columna, no va a poder tener hijos jamás. Entonces están ellos ahí, van de la mano con un despacho privado, que dicho sea de paso, la Comisión de Atención a Víctimas quiere sacar a los despachos privados para lograr una negociación, pues a modo, quiero suponer. Y recordemos que muchas de esas negociaciones están teniendo lugar en Estados Unidos también. Esa es la idea de la defensa, que no le pareció al presidente. Ellos quieren llevar el caso a juzgados de Nueva York. Sí, hemos visto que no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué hubiera hecho el presidente López Obrador si esto mismo pasa en la época del PRIAN? A ver, recordemos lo que López Obrador dijo cuando en el famoso socavón de Cuernavaca perecieron 2 personas, lamentablemente, y exigía la renuncia del secretario de Comunicaciones. Aquí ni nadie de Comunicaciones, ni nadie del gobierno del Distrito Federal, ni nadie de las constructoras, como bien dice la señora, nadie está ahí. Ni siquiera ningún nivel de gobierno se ha atrevido a reunirlas, a escucarlas, a darles una versión de los hechos. Te hablo que no la fiscal, no la jefa de gobierno, no el presidente. Yo en el libro hablo de que el presidente ha hablado mucho, insiste mucho en el tema de no somos iguales.
pues creo que la línea 12, el tema de la línea 12 es una oportunidad excelente para demostrar que no son iguales. Y que no son peores. Exacto. Finalmente, Isela, durante el tiempo porque eso, cuando uno va a hacer un libro se filtra mucho antes que viene el libro y que lo estás haciendo. ¿Tuviste algún tipo de presiones, intenciones de tratar de modificar lo que ibas a decir? ¿O ya publicado ahora el libro, has tenido algunas reacciones? Mira, el libro lleva poco más de una semana, digamos que en el mercado, ¿no? Presiones, las grandes presiones se dieron cuando empezaron la investigación. Hoy te quiero decir que yo insistí mucho en llevar la versión de Marcelo Ebrard, porque me parecía un personaje clave en la historia, ¿no? Sin embargo, el equipo, la ahora canciller me da la vuelta, me dicen que sí, después me dicen que me van a poner a otra persona que me dé la explicación, y finalmente su respuesta fue enviarme por escrito las respuestas que le habían preparado al New York Times desde julio. Esa fue la respuesta. Se negó a una entrevista, se negó, y así lo plasmo en el libro, ¿no? Para que después no salga. Pues Isela, felicidades. Gracias. Me consta el enorme esfuerzo, el enorme empeño que le pusiste a esta investigación periodística, Gracias. Que yo creo que es una de las mejores investigaciones periodísticas de los últimos años en este país, y ojalá que quien la lea, ojalá que algunos funcionarios que la lean se den cuenta de que aquí hay toda una labor retorcida que tiene que ver, y digámoslo con sus palabras, con la corrupción, con apetitos políticos, personales y con intenciones de querer repartir culpas donde no las hay. Exactamente. Gracias, Ramón. Pues felicidades, Isela. Gracias. Estamos gracias. en contacto. Gracias.